Continuando con el desarrollo del programa de este seminario de análisis del nuevo sistema de justicia penal en México, me es muy grato presentar a ustedes, y digo presentar porque, bueno, el doctor Carbonell es conocido de todos nosotros por su destacada trayectoria profesional, y el doctor Miguel Carbonell Sánchez nos hace favor el día de hoy de exponernos una conferencia magistral que se denomina Los juicios orales en México. Me voy a permitir recordar a ustedes una breve reseña curricular de nuestro expositor el día de hoy. El doctor Miguel Carbonell es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinador del área de Derecho Constitucional del mismo instituto. Investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del año 2005. Siendo uno de los más jóvenes científicos del país en alcanzar ese nivel. Autor de 36 libros y coordinador o compilador de otras 42 obras. Entre sus libros pueden mencionarse ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales? Los derechos fundamentales en México. Derecho constitucional en coautoría con el doctor Jorge Carpizo. Y Constitucionalismo y Democracia. Ha publicado más de 370 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, República Dominicana y Uruguay. Ha dictado más de 660 cursos y conferencias en México y otros países. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada en 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana en 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana en 10 tomos, y los derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones de 25 tomos. Es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es solamente una breve reseña de la amplia trayectoria de nuestro conferenciante. Y quiero comentar a ustedes que en el desarrollo de esta conferencia se ha establecido el formato, también por autorización del nuestro ponente y de la organización de este evento, de una exposición de 30 minutos y seguidamente la participación de ustedes a través de preguntas y preguntas que serán respondidas mediante la formulación escrita de estas en los documentos que les van a pasar a sus lugares. Por lo tanto, sin más preámbulo, yo nuevamente agradezco la presencia y la participación del doctor Carbonell y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, es desde luego un honor estar esta mañana con todos ustedes. Quisiera, por supuesto, comenzar agradeciendo a las instituciones convocantes la generosa invitación que me hicieron, al doctor Héctor Fixfierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la licenciada Marta Camarena, presidente de la Federación de Colegios de Abogados, y a todos ustedes. Quiero decirles que me siento muy emocionado de hablar de la reforma penal en México, pues enfrente de mi amigo y de mi jefe, por supuesto, pero también enfrente de quien fue mi maestro de Derecho Procesal Penal, don Sergio García Ramírez, que fue uno de los mejores maestros que tuve a lo largo de toda mi carrera y es uno de mis maestros de vida. Don Sergio es para mí un ejemplo y pues ustedes saben que don Sergio empezó a escribir sobre materia penal en los años 60
sus primeras publicaciones son de esa fecha, con una tradición que ha ido fijando el rumbo del debate penal en México, tanto en materia penitenciaria como sustantiva, procesal, etcétera, de tal forma que quería, antes que nada, compartirles esta enorme emoción que siento de hablar frente a mi maestro, al que tanto le admiro y le reconozco. Hay don Sergio García Ramírez escribió un libro recién publicada la reforma o en el tránsito de publicación de la reforma de 18 de junio de 2008, en donde hacía una muy inteligente crítica a la reforma, en donde señalaba los puntos débiles, que los tiene, por supuesto, la reforma, y en una parte de su libro, que a mí me llamó mucho la atención, don Sergio dice, es que esta reforma se hizo sin partir de un diagnóstico certero. Y me acordé de esa parte del libro de mi maestro, escuchando a la licenciada Marta Camarena, porque nos decía la licenciada Camarena en su elocuente discurso inicial que no tomamos en cuenta la realidad. Casualmente, cuando estaba yo leyendo el libro de don Sergio, estaba escribiendo mi propio libro sobre la reforma y dije, ¿cuánta razón tiene mi maestro? ¿Por qué nuestros señores legisladores, como siempre lo hacen, no se ocuparon de hacer un diagnóstico, ¿no? Pues deberían de habernos dicho primero, bueno, pues vamos a reformar esto pues por una serie de razones pues de carácter empírico. Se les olvidó mirar a la realidad. Don Sergio tenía razón. No lo hicieron y déjenme decirles que casi nunca lo hacen. Se legisla al tuntún. ¿No? Yo creo que hace falta esta reforma y ahí va. Eso es así. Pero nosotros como académicos tenemos el deber de suplir esa laguna. Yo me di esa tarea. Y me la di por una razón, porque yo me puse a escribir sobre materia penal, sobre materia de la reforma penal, siendo constitucionalista, de tal forma que no quería que me pasara lo que advertía Marta Camarena. Oiga, ustedes vienen aquí, se sienten que son estudiosos y todo, y pues ni saben, ¿no? Que lo primero que tengo que hacer es ver cómo está la realidad. Y entonces escribí en este libro que se llama Los juicios orales en México un primer capítulo, un largo diagnóstico de unas 80 páginas más o menos, en donde fui diseccionando el sistema penal mexicano. Dije, a ver, ¿qué está pasando exactamente? Una primera cosa que me pregunté es, ¿qué tanto se delinque en México? Porque uno intuitivamente podría decir mucho. No, en México mucho. Sí. ¿Mucho cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Y ahí hay varias mediciones. Hay una medición muy interesante que hace el ICESI, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, que dirige Luis de la Barrera. Y hay otras cifras interesantes que recopila el Sistema Nacional de los Ombudsmen, es decir, el Sistema de Protección No Jurisdiccional de los Derechos Humanos. Y la CNDH recopila estas cifras y nos ofrece algunos datos, creo yo, interesantes. ¿Cuántos delitos se cometen en México? Según la CNDH, se cometen en este país, ojo, estoy diciendo se denuncian, estoy diciendo se cometen, son encuestas a víctimas, entre 14 y 16 millones de delitos anuales. Entre 14 y 16 millones de delitos anuales. Esto significa que, por supuesto, la delincuencia afecta a millones de ciudadanos mexicanos año con año. ¿Cuántos se denuncian? Solo el 15%. Solo el 15%. La tasa de denuncia en ambos fueros, tanto en PGR como en propiedades locales, es del orden de 1.750.000, 1.800.000 denuncias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos quejamos de la impunidad, y hacemos bien en quejarnos, porque es un hecho evidente, debemos partir de la base de que hay un buen número de delitos que ni siquiera llega a conocimiento de la autoridad. Se imaginarán ustedes que un delito que no es denunciado, pues cuanto menos es investigado, cuanto menos va a ser sancionado. Es decir, el gran arranque, digamos, de esa rueda que nos está masacrando como país, que es la impunidad, está precisamente en la tasa de no denuncia. Ahora, se han hecho estudios empíricos preguntando a las víctimas, oiga, ¿y por qué no denuncian? ¿Y por qué usted no va y denuncia? Usted fue víctima de un robo, de un asalto, de un secuestro, etcétera, entraron en su casa, ¿por qué no denuncia? Y ya se imaginarán ustedes lo que contestan,
cada persona es, ahora sí que cada cabeza es un mundo. Unos dicen, ¿por qué ese día era mi examen profesional? No podía yo perder el tiempo con el MP, otros porque, en fin, iba yo con mi abuelita, no me dio tiempo. Cada quien contesta lo que se... Pero hay dos respuestas. Dos respuestas que son las que con mayor frecuencia relatan las víctimas de por qué no se denuncia. Primero, un porcentaje importante de víctimas dice que no denuncia porque, y cito literal la respuesta, no sirve de nada. Así dicen, los ciudadanos dicen, voy a ir a denunciar, me van a tener ahí unas horas, van a levantar un papelito, un acta, etcétera, y luego no va a pasar nada. No sirve. Hay un porcentaje de personas que responde eso. La segunda respuesta que aparece con mayor frecuencia a la pregunta de por qué no se denuncian los delitos indica lo siguiente, y esto es muy preocupante, fíjense bien, y creo que aquí todos tenemos una parte de responsabilidad. Hay un porcentaje importante de víctimas que dice, yo no denuncio porque si denuncio me van a pedir dinero. Fíjense, esto es muy importante. Me van a pedir dinero. Pero en las mismas encuestas vamos y les decimos, oiga, ¿pero a usted efectivamente alguien le pidió dinero? No, pues no le digo que no fui a denunciar. O sea, piensan que les van a pedir dinero, pero no les han pedido dinero. Este dato creo que es interesante por lo siguiente, porque nos muestra que hay un abismo de desconfianza entre autoridades y ciudadanos. Y si ese abismo no se cierra, si no hay confianza de los ciudadanos hacia las autoridades, como por lo menos para presentar una denuncia, pues creo que nunca le vamos a ganar al delito. Nunca. Si no partimos de una base de confianza mutua, de que todos estamos jugando del mismo lado de la cancha, creo que vamos a tener un enorme problema. Y las cifras nos lo están por supuesto, indicando. Esta es una primer tarea de la que vale dar cuenta en un análisis como el que nos proponemos hacer esta mañana sobre la reforma penal mexicana. Hay un segundo dato que creo que también vale la pena observar para no desatender la realidad. Estoy siguiendo la invitación de Marta Camarena en ese sentido. Que es el siguiente. ¿Cómo está equipado el Estado mexicano para responder frente al delito? Okay, ya sabemos cuántos delitos se cometen. Bueno, y frente a esto, ¿cómo qué tenemos nosotros, digamos, los ciudadanos mexicanos, el Estado de Derecho, para hacer frente a esta ola de delincuencia? Los datos son los siguientes. Con cifras a diciembre de 2009, que es el último dato que tengo, en México hay 409,574 policías. Toda la fuerza policíaca del Estado mexicano son 409,000 elementos, de los cuales 159,000 son municipales, 187,000 son estatales y 62,000 son federales. Ahora, contando federales, porque el dato de federales podría llamarles la atención en el sentido que el presidente Calderón ha dicho muchas veces que Policía Federal son 34,000, en efecto. Nada más que en este dato 62 se suman agentes migratorios y agentes de aduanas, etcétera, etcétera. Toda la Policía Federal en sus diversas ramas, no solamente Policía Federal en sentido estricto. ¿Qué quiere decir esto? 84% de todos nuestros policías están bajo órdenes locales. Bajo órdenes locales. Y esto es importante porque de pronto parece que toda la responsabilidad por el mal funcionamiento de la policía o policía selectiva tiene que ver con una persona que se llama presidente de la República. Es que Calderón no sé. Bueno, pues es que Calderón puede hacer una parte. Pero hay otra parte, y en esto sí le doy, yo he sido muy crítico en la gestión del presidente Calderón, ustedes lo han leído seguramente. Pero en esta parte sí le doy la razón. Las entidades federativas no están jalando en esto. Las entidades federativas no están implementando controles de confianza, no están mejorando sus cuerpos policíacos, etcétera, etcétera. A estos 409,000 elementos hay que sumar 100,000 efectivos del ejército. 100,000 efectivos del ejército, aunque el ejército mexicano tiene aproximadamente 200,000 soldados, pero solamente puede desplegar simultáneamente, en operaciones simultáneas, a 100,000. ¿Qué quiere decir estos números cerrados? Para no, digamos, aburrirlos con datos y con cifras. Que en México tenemos aproximadamente 500,000 de agentes del orden público, contando soldados, y sé que hay un debate sobre si los soldados deberían de estar o no deberían de estar, pero, digamos, suponiendo que aventamos toda la fuerza del Estado mexicano, 500,000, ok. ¿Es mucho o es poco? Déjenme lo comparo con algo.
El secretario de la Defensa Nacional fue llamado a una comparecencia en la Cámara de Diputados y hace un par de años y dio el siguiente dato. Él estima, en la Defensa Nacional se estima que solamente en actividades de narcotráfico, en las diversas modalidades, digamos, de delitos contra la salud, es un dato del secretario de la Defensa Nacional, directa o indirectamente están involucrados 500,000 de mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 500,000 de policías y soldados y tenemos 500,000 en narcotráfico. Y a eso hay que sumarles los que roban, los que violan, los que defraudan, los que viven del contrabando. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea no es fácil. Si no miramos esta realidad, pues hablar de la reforma penal en efecto será hacer ciencia jurídica ficción. Esta es la realidad. Esto es la fuerza que tiene el Estado mexicano y este es el problema no penal, sino social, que el rector Narro tantas veces ha citado como un problema de orden social que tenemos que atender. Ahora, fíjense en esto es bien interesante. El 60% de todos nuestros policías gana hasta 4,000 pesos. O sea, de 4,000 para abajo. El 60% de los 409,000 que acabo de referir. Ahí tenemos también un asunto complicado. ¿Por qué? Miren, ahora, ya sé que está muy fresca esta declaración del secretario Cordero de que con 6,000 se vive a todo dar, ya sé. Pero el ingreso promedio per cápita en México, es de 3,500 pesos. Quiere decir esto que los policías están un poco arriba del promedio. Pero ¿cuál es el asunto? Que un policía que gana 4,000 pesos al mes, primero, es difícil pedirle que dé la vida por nosotros, ¿no? Por 4,000 pesos. Segundo, es fácil que si hay actividades delictivas que generen grandes remuneraciones, pues una parte de esos ingresos por comisión de actos ilícitos se vaya a la compra de policías, precisamente. Un policía que gana 4,000 pesos, yo creo que llega un cártel y le ofrece 15,000 al mes y va a estar encantado. Va a estar feliz de la vida de hacerse como que no escucha o de no intervenir, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema bastante serio. También en relación con esto de qué le toca hacer al gobierno federal y qué le toca a los gobiernos locales, es importante dimensionar en dónde está la incidencia delictiva en México, porque parecería, si uno solamente se confiara en ver la televisión, escuchar el radio, leer los periódicos, parecería que todos son asesinatos, que le cortan la cabeza a todo mundo, y no es exactamente así. Las cifras duras dicen que el 78% de los delitos cometidos en México, que no denunciados, dije cometidos, el 78% obedece a una modalidad delictiva que es robo. Robo. Y robo, por regla general, robo es competencia del fuero común. Esto creo yo que es interesante. Ahora, en una tercera etapa también me puse a examinar cómo andamos en materia de procuración de justicia. Es decir, qué tanto funcionan nuestras procuradurías, qué tanto no funcionan, qué es lo que pasa con los delitos que se denuncian. Y me encontré con algunos datos que les quiero compartir también preocupantes. Por ejemplo, el enorme cuello de botella que hoy son nuestras procuradurías. Y les doy nada más este dato. Fíjense, por ejemplo, un dato de los últimos años, podemos agarrar 2007, 2006, en fin, el que quieran. Se denuncian aproximadamente 1,700,000 delitos en números cerrados. 1,700,000, 750. Bueno. ¿Qué hace la Procuraduría con esas denuncias? ¿Qué hacen las procuradurías? Son capaces de consignar a los jueces en materia penal aproximadamente 240,000. Fíjense. Primero les dije que entre 14 y 16 millones de delitos cometidos. De esos llegan a conocimiento de la autoridad ministerial 1,700,000 y tantos mil. Y de esos llegan a la mesa del juez penal 240,000. Esto, pues, nos indica varias cosas, desde mi punto de vista, que no están funcionando las procuradurías. ¿Por qué no están funcionando las procuradurías? Bueno, pues cada estado tiene su problemática. Tabasco tiene la suya, Chihuahua tiene la suya, ustedes conocen su propia realidad. Yo me enfoqué a PGR y dije, a ver, ¿qué está pasando con PGR? Y me encontré con un dato que me parece bastante preocupante. Fíjense, el presidente Calderón ha hecho de la lucha contra el crimen su principal motivo de preocupación, digamos, el gran motivo de su sexenio, el gran tema de su sexenio es el tema de la inseguridad. Y él dice que le apuesta y que el Estado mexicano, y dice que vamos ganando, bueno, así dice, vamos ganando, en fin. Yo pienso qué pasaría si fuéramos perdiendo, pero bueno,
estaría muy complicado, pero ok. Y el presidente le apuesta a esto, pero ¿cómo le apuesta el presidente? Fíjense, y me encontré este dato. De 2007 a 2009, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública Federal ha crecido en promedio 50.7% cada año. Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el mismo lapso de tiempo, el presupuesto de la Procuraduría General de la República, que es el brazo institucional, pues verdaderamente para investigar los delitos una vez que se han cometido y para pues armar los expedientes para llevar a cabo las consignaciones, el presupuesto de PGR en este mismo lapso ha crecido 7.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que es medido en números, en estadísticas duras, es una política pública que le apuesta a, digamos, a poner orden en las calles, si acaso, sin lograrlo pues, pero a poner policías, elementos, equipo, etcétera, en las calles, pero no le apuesta a la tramitación jurídica de los asuntos. Por eso, en efecto, el director del instituto citaba el caso este señor pues, apodado, pues, conocido como el Piolín, que ya lo habían agarrado y lo dejaron suelto. Bueno, y ayer el Consejo de la Judicatura Federal dijo, es que no aportaron pruebas. Y probablemente tenga razón. El Consejo de la Judicatura Federal probablemente tenga razón porque en materia de procuración de justicia tenemos una enorme debilidad. Déjenme les cuento otro dato más y ya con esto intentaría como abordar el contenido de la reforma. Me encontré el otro día, revisando el anexo estadístico del cuarto informe de gobierno del presidente Calderón, un dato impresionante. Estaba yo leyendo en una pausa que hice en el Tribunal Electoral, precisamente antes de dar una conferencia. Son 3 tomos, el informe completo el cuarto informe de gobierno son 3 tomos. El tercero son puras cifras, cuadros, datos, anexo estadístico. Lo abrí. Iba yo leyendo, en la página 4 más o menos me encontré un cuadro buenísimo, porque decía, personas detenidas por actos relacionados con el narcotráfico. Así dice, seguro lo redactó un periodista, no sé, pero, sí, ¿qué son actos relacionados con el narcotráfico? No sé, pero personas detenidas. 2007, 2008, 2009. Entonces eran 19,000 un año, 26,000 un año, 40,000 un año. O sea, hasta junio de 2010, del 1 de enero de 2007 hasta 30 de junio de 2010, que es cuando es el cierre para el cuarto informe presentado 1 de septiembre de 2010, se habían detenido en este país, oigan esto, por actividades relacionadas con el narcotráfico a 113,000 personas. 113,000 personas. Miren, yo vi esa cifra y dije, wow, qué maravilla. Estaba yo feliz. Dije, sí es cierto. Ahora sí le creo al presidente cuando dice que vamos ganando. 113,000 personas detenidas fuera de nuestras calles, de esos criminales. Guay, estaba yo emocionado, quería yo aplaudirle al informe, o sea, ahí estaba yo solito aplaudiendo. Estaba yo emocionado, dije, pero voy a seguir leyendo porque quiero aprender. 4 páginas después, me encuentro un cuadro que dice, número de personas presas en México. ¿Cuántas personas están en nuestras cárceles? Estoy viendo, 2007, 2008, 2009. Para no hacerles el cuento largo. Entre 1 de enero de 2007 y 30 de junio de 2010, la población carcelaria en este país aumentó en 12,000 personas. De 212,000, que es la cifra que tenemos a 1 de enero de 2007, a 224,000. Y entonces escribí un artículo en el Universal preguntándole al presidente, ¿dónde están los detenidos? ¿Dónde están? Porque además ustedes saben, narcotráfico, pues todos son delito grave, ¿no? Tendrían que estar. Aún sujetos a proceso penal, pero tendrían que estar. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor no los 113,000, porque a uno lo detienen 4 veces, como sea. Pero tendría que haber aumentado mucho la población penitenciaria. No aumentó. ¿Dónde están? Y ahí hay varias hipótesis, ¿verdad? ¿A cuál más imaginativa? Hay quien dice, pues los detuvieron, pero los deja sueltos el MP, porque ya saben que el MP pues, se corrompe, etcétera. Otros dicen, no, son los jueces. Los jueces no toman como dice Calderón, no le entran de frente, no sé qué. Otros dicen, de forma ya totalmente en la ciencia ficción, pues yo no creo que pase, pero otros dicen, no, los ejecuta la policía, los detiene y los ejecuta. Los falsos positivos de Colombia, ¿no? En México hay un fenómeno parecido.
Bueno, Human Rights Watch ya documentó 10 en Nuevo León, ¿no? 10, así, directamente ejecutados por fuerzas del orden público. La CNDH ha documentado más. Tocando este punto de cárceles, porque este es otro eslabón en el que no nos fijamos mucho, y estando aquí, insisto, mi querido maestro, don Sergio García Ramírez, quiero yo darles algunas cifras de cárceles. Porque si no resolvemos las cárceles, olvídense los juicios orales, ¿eh? Los juicios orales son muy bonitos, y ahí va a estar la sala y todo, pero si tenemos ese foco rojo, esa emergencia nacional de nuestras cárceles, pues no vamos a resolver nada. ¿Cuántas cárceles hay en México? 429. 7 del gobierno federal, 10 del gobierno del DF, 320 de los estados y 92 de los municipios. Las peores cárceles de toda la República, aunque ustedes no lo crean, están en el DF, según el último informe penitenciario CNDH. En el DF tenemos espacio para tener recluidas a 19,088 personas y hoy tenemos en los 10 reclusorios del Distrito Federal a 40,363 personas. Es decir, estamos a 100%, por supuesto, rebasados. En las cárceles estatales tenemos capacidad instalada para 140,115, tenemos a 174,792. ¿Cuánto nos cuesta esto? Bueno, si juntamos presupuestos estatales destinados a readaptación social con presupuesto de egresos de la Federación, estamos gastando en cárceles aproximadamente 9,300 millones de pesos anuales. 9,300 millones de pesos anuales, que es prácticamente, digo, es un poquito menos de la cifra de la famosa deducibilidad de las colegiaturas, ¿no? Para que nos demos una idea. Fíjense, nada más, esa es otra, porque no es que salga gratis combatir el delito. En 2009, quienes pagamos impuestos, nos costó el tema de seguridad pública, es decir, el gasto total del Estado mexicano de seguridad pública, 194,768 millones, que son muchos millones. Son muchísimos millones. El gasto en cárceles, este gasto de los 9,300 millones que les digo, generan una pregunta, que es la siguiente. ¿Y esto como a cambio de qué? Sí, son casi 10,000 millones de pesos, casi 8,000 millones de dólares, 800 millones de dólares, pero ¿como a cambio de qué? ¿Será que las cárceles están cumpliendo con lo que deberían, o bueno, como dice el artículo 18, que deberían hacer, etcétera? Y hay muchas dudas de que sea así. Con las cifras en la mano, no es una impresión teórica o académica. En 18 estados de la República, las instalaciones carcelarias no satisfacen estándares mínimos para una estancia digna. Y no piensen en los estados con mayor retraso económico, no. Nuevo León y DF están entre estos 18 estados, que son los que mayor desarrollo humano tienen. En 135 de nuestras cárceles se alberga también a mujeres, en vez de que, digo, separados por una barda, ¿no? Que seguramente nadie traspasa nunca, pero sí, no, sería imposible, pues, que separados y todo, pero están físicamente en el mismo espacio. 150 de nuestras cárceles tienen sobrepoblación. Por ejemplo, Navolato, 230%, el penal de Chalco, 224%, etcétera, etcétera. El promedio nacional es de 132%. En 23 entidades federativas no hay clasificación criminológica. No hay clasificación criminológica. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en el mismo dormitorio está el secuestrador, con el que se robó el espejo, la llanta del carro, con el primo delincuente, con el capo. 30% de nuestras cárceles presenta autogobierno. ¿Qué significa autogobierno? Pues que las autoridades vigilan el perímetro, ¿eh? Pero ya adentro, pues es la ley de la selva, ¿no? La ley del más fuerte, y se organizan ahí los capos y administran las tienditas, meten la droga, todo lo que ustedes ya saben y conocen, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, creo yo, muy, muy serio. Bueno, los podría entretener durante muchos minutos más con cifras, datos, diagnósticos, etcétera, todo está en el libro, pero no quisiera seguir en esto, sino utilizar los últimos minutos para decirles, bueno, y esto que demuestra que estamos efectivamente ante un sistema penal que está en quiebra, no creo que haya ninguna pieza del sistema penal que se pueda defender como tal, ¿no? Y todo esto, ¿qué respuesta amerita? Y aquí sí les quiero decir que desde mi punto de vista, un principio de respuesta, que es una respuesta que sin estar exenta de defectos, creo que abona en la dirección correcta, es la reforma constitucional del 18 de junio de 2008. La mal llamada, reforma de los juicios orales. ¿Por qué mal llamada reforma de los juicios orales? Porque si uno lee la reforma, el decreto de reforma,
se va a dar cuenta que la oralidad como principio procesal o esta cosa de la contradicción, la inmediación, etcétera, es una partecita de la reforma. Pero no es toda la reforma. Es que estamos en contra de la reforma de los juicios orales, me dicen algunos. Yo les digo, ¿de qué parte? Sí, ¿de qué parte? Porque es una reforma muy compleja. Por ejemplo, la reforma crea jueces de control. Es una figura nueva, artículo 16. ¿Están en contra de que se creen jueces de control? La reforma judicializa la ejecución de las penas a través de los jueces de vigilancia penitenciaria o jueces penitenciarias, o como se vayan a llamar pues en cada entidad federal. ¿Están en contra de que se judicialice la ejecución de la pena preventiva de libertad? Yo no. ¿Están en contra de la presunción de inocencia en el artículo 20? Yo no. ¿Están en contra del principio de nulidad de las pruebas ilícitamente obtenidas, también del 20? ¿Están en contra del principio de contradicción? ¿Están en contra del mandato que señala que ahora la defensa que se haga en materia penal tendrá que ser por abogado? ¿Y que la defensa pública tendrá que ser de calidad? La calidad técnica y de calidad. ¿Están en contra de esto? Yo no. Es decir, cuando dicen estoy en contra de la reforma de los juicios orales, ¿de qué estamos hablando? Claro, mi maestro ha señalado defectos de la reforma y yo estoy completamente con él en el señalamiento. Cuando él en su libro dice, dentro de la reforma, que es un vaso de agua, metieron gotas de veneno. Esa es la figura que utiliza. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Pues en contra de la opinión de muchos de nosotros, constitucionalizaron el arraigo. Yo no estoy de acuerdo con esa parte de la reforma. En contra de los principios de la carga de la prueba, hicieron un régimen de extinción de dominio muy complicado en el 22. Otra cosa que ha pasado como un tanto desapercibida, y yo estoy seguro que a mi maestro le preocupa, en el último párrafo del 18 establecieron incomunicación de presos. Bueno, pues eso nos acerca mucho al modelo Guantánamo. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Pero hay otras partes, insisto, como las que ya mencioné, que son importantes. Luego la reforma toca una cosa que a los penalistas, estoy seguro que ahora que lo descubran o que lo empiecen como a estudiar y a explorar, a los que litigan incluso les va a encantar. En el artículo 22 se establece el principio de proporcionalidad entre delito y pena. La proporcionalidad es el gran juguete de la argumentación jurídica para los constitucionalistas. Los grandes tribunales constitucionales del mundo y los tribunales internacionales de derechos humanos, por supuesto, todo el tiempo operan con base en la proporcionalidad. Nosotros no lo incluimos en un sentido amplio, lo incluimos en una de sus modalidades, la proporcionalidad entre delito y pena, pero bueno, ahí hay un primer, digamos, una forma de recoger el principio, creo yo, importante. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a revisar el derecho penal, fíjense bien, sustantivo. La reforma no ataca solamente procedimiento penal, ataca la parte sustantiva del derecho penal a través del principio proporcional. ¿Y qué nos indica este principio proporcional? Que el legislador penal tiene que hacerse cargo de que el sistema sea armónico. Y para que no pase como en un estado vecino al DF, no voy a decir cuál, uno de los estados vecinos, en donde el homicidio, por ejemplo, se sanciona con hasta 60 años de prisión. El homicidio. Hasta 60 años. Y el secuestro hasta con 80 años. A ver, el homicidio con 60, el secuestro, como que ahí no hay proporcionalidad, ¿no? Es decir, eso incluso está mandando un muy mal mensaje de política criminal, ¿no? Si lo tienes secuestrado, mejor mátalo porque vas a ir por 60, ¿no? Vas a ir por 60. Es una cosa verdaderamente absurda. Bueno, eso está en la reforma. El 22 obliga a hacerse cargo de la racionalidad del sistema. ¿Esto es malo? No. Esto creo que es bueno. El sistema incorpora ya, a través de la reforma, una nueva modalidad en la parte de prisión preventiva, que también es un problema muy serio que tenemos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado el criterio internacionalmente aceptado, por supuesto, por toda la doctrina garantista, en el sentido de que
la prisión preventiva tiene que ser una medida de carácter excepcional. No puede ser la regla. Tiene que ser aplicado solo a casos muy específicos. En México, el 42% de todas nuestras personas, de todas las personas que están en nuestras cárceles, están en prisión preventiva. El 41% en fuero común, el 44% en fuero federal. Estamos hablando de más de 90,000 personas que están en régimen de prisión preventiva. ¿Qué hace la reforma? Intenta, no lo logró tal como hubiéramos deseado, no es el mejor régimen de prisión preventiva, pero intenta racionalizar la prisión preventiva, evitando esta cuestión que teníamos en el artículo 20 antes de la reforma y que tenemos todavía en algunas entidades federativas y a nivel federal, de que la prisión preventiva se decreta cuando te acusan por delito grave. ¿Y qué es delito grave? Pues lo que diga la ley. Abogados penalistas muy acuciosos promovieron amparos contra la determinación del legislador de que ciertos delitos eran graves. Llegó el caso a la Suprema Corte. Y yo dije, esta es la gran oportunidad para que la Corte entre a hacer un estudio sustantivo, de fondo, de qué es grave y qué no es grave. Usando, por ejemplo, técnicas de proporcionalidad. ¿Y qué dijo la Corte? Al resolver el asunto dijo, bueno, como la Constitución no dice que es grave, pues entonces le toca al legislador. Y como tampoco, no solamente no dice que es grave, sino que no da ninguna base, porque ciertamente no la da, pues entonces el legislador que determine lo que quiera. Caray. Abdicó de su potestad de control constitucional la Corte. Pues que cheque en blanco para el legislador. Lo que se le ocurra que sea grave. Falsedad de declaración rendida a autoridad distinta de la judicial. Grave. Para que no vayan al MP y levanten actos de que les robaron su celular cuando en realidad lo perdieron en quién sabe dónde. Bueno, esto me parece que la reforma se hace cargo de ello e intenta racionalizarlo. La reforma es un reto, y con esto termino, para dar lugar al debate si es que lo hubiera. La reforma es un reto para los litigantes, para ustedes, los postulantes, porque tendrán que trabajar de forma distinta. Ahora están en su despacho, en su oficina, tienen sus libros, tienen sus discos de jurisprudencia, tienen su computadora, tienen tiempo para hacer las cosas, a veces menos, a veces más, pero en fin, luego están las noches para trabajar, etcétera. Y luego con el CD con el JUS es fabuloso, ¿no? Porque le presenta uno al cliente y aquí está la contestación, 300 páginas. ¡Ah! Abogado, ¿cuánto escribe? Bueno, ya cuando uno va viendo, ¿verdad? Copy-paste del JUS. Copy-paste del JUS y bueno. Y los jueces se quejan, y se quejan con razón. Los jueces luego me dicen, oye, pero es que ¿cómo? Porque yo les digo, ¿por qué hacen sentencias tan largas? Dice, pues hubieras visto de qué tamaño llegan las demandas, o sea. De veras, ¿y por qué llegan? ¿Será que tienen mucho que decir los abogados? Me dijeron, no, está el disquito que es copy-paste, copy-paste. Ahora, eso en el sistema nuevo no lo van a poder hacer de la misma manera. ¿Por qué? Porque el alma del sistema ya en sede procesal, ya ante el juez, es la audiencia oral, y ahí sí, amigos, tienen que aprender a hablar en público, tienen que aprender a traer los casos aquí. Digo, no porque todo sea de memoria, pero no, yo espero que no los dejen leer en las audiencias, porque imagínense que se pongan a leer en las audiencias, ahí sí uno, ¡pum!, cabecea, pobres jueces, ¿no? Estar escuchando 8 horas a abogados que leen MPs, etcétera. Entonces, ese va a ser un reto. El otro reto, el reto final, y con esto termino, es un reto de orden cultural. El reto cultural que para los abogados significa cambiar de paradigma. No nos gusta, la verdad, digámoslo con todas letras, no nos gusta, es más, nos asusta. Nos estamos asustados, ¿cómo ahora? Pero si yo ya me sabía el caminito, ya sabía con quién tenía que hablar, ya sabía. Bueno, ahora esto va a cambiar y nos asusta, pero yo creo que es un reto al que tenemos que entrarle de frente y con toda responsabilidad. Partiendo del siguiente dato. Hoy, el sistema penal que tenemos, la cifra dura que arrojan las estadísticas disponibles es que nos da como resultado el 98.7% de impunidad. ¿Sí? Le estamos castigando el 1.3 y tantos % del total de delitos cometidos. Ese sistema
antiguo no tiene defensa. No tiene defensa por donde le vean y por donde le busquen. El nuevo sistema podrá ser objeto de críticas, podrá ser objeto de valoraciones, etcétera, etcétera. Pero es un paso adelante. Es un paso adelante para quien lo quiera ver de buena fe. ¿Tiene problemas? Sí, por supuesto que tiene problemas. Pero es un paso adelante. Yo terminaría con esta reflexión, porque me lo comentaron antes de empezar. La mejor prueba de que el nuevo sistema de juicios orales no funciona es el caso de Marisela Escobedo en Chihuahua. Así me lo dijeron ahorita antes de empezar, me dijeron. Quiero decirles de una vez, para no perder tiempo en preguntas y respuestas sobre este punto. El caso Marisela Escobedo no es un fracaso del nuevo sistema de juicios orales, sino es la mejor prueba de que el sistema funciona. Y les voy a decir por qué. Primero, se dejó suelto a alguien que probablemente, supongan que los jueces se equivocaron, lo cual yo no tengo muy claro que se hayan equivocado, vistas las pruebas que había en el expediente, pero bueno, no en el expediente, que se vertieron en la audiencia. Pero supongan que se equivocaron. Primera ventaja del nuevo sistema, lo vimos. Lo vimos. En el viejo sistema se equivocan 300 veces más todos los días y no lo vemos y no lo sabemos. Segundo, el sistema es un sistema que se corrige a tiempo. La segunda instancia revocó a la primera instancia en 17 días. 17 días. Díganme si el sistema antiguo es capaz de tal celeridad. Tercero, dicen, es que mataron a Marisela por los jueces estos que dejaron suelta. A la señora Marisela la mataron a 100 metros de la casa de gobierno, en la misma, bueno, en la banqueta enfrente porque salió corriendo. Ella estaba en la misma banqueta en donde está la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Perdónenme ustedes, si un gobierno no puede proteger a un ciudadano a 100 metros de la puerta de donde despacha el gobernador, ese no es problema de un sistema penal, ni es problema de jueces. Es un problema de falta de prevención del delito, digo, echarle la culpa a 3 pobres jueces de esto, a mí me parece de un cinismo enorme. Yo creo que el caso Marisela Escobedo es algo que nos debe llamar la atención, pero que es una defensa del sistema de juicios orales y no como se le ha querido ver una munición para tirar al sistema. Finalmente, empecé citando a mi maestro. Quiero terminar citando a mi maestro, Sergio García Ramírez. Don Sergio, en una elocuente frase, escribió: no le pidamos a la justicia penal lo que debe hacer la justicia social. Y creo que mi maestro, como siempre, tenía toda la razón. Porque a veces siento que frente a problemas de exclusión, frente a problemas de pobreza, frente a problemas de falta de oportunidades laborales y educativas, queremos responder con el derecho penal en la mano. Y la advertencia de don Sergio en este punto es luminosa y es iluminadora y debe ser nuestra guía. La justicia penal tiene un lugar en el Estado de Derecho, en el Estado democrático de Derecho, y tiene una función y tiene un cometido, y tenemos que ser implacables con quienes delinquen. Sí, pero no podemos usar a la justicia penal para paliar la injusticia social. Ese es un reto en el que también nosotros, no nada más los economistas, no nada más el secretario Cordero, no nada más el secretario Lucambio, no nada más ¿cómo se llama el de Cedesol? Bueno, no ellos nada más, sino todos nosotros tenemos mucho que aportar. Y eso, por supuesto, incluye a todos los abogados litigantes de este país. Gracias por su atención. ¿Quiere que le pase las preguntas o quiere que te las lea? Mejor me las pases para ordenarlas. Bien, nos han hecho llegar algunas preguntas para el doctor Carbonell. Si existen algunas otras, les agradecemos que nos las proporcionen y se las voy a entregar al doctor para que las vaya atendiendo en su orden. Gracias. Bueno, a ver rápidamente. Miguel Ángel Rosete. ¿México está preparado para el sistema de juicios orales? Esta pregunta siempre me la hace. Siempre. No tengo respuesta. Las respuestas son ustedes. ¿Ustedes están preparados o no? Porque México, ¿qué es? O el sistema, son ustedes. Ustedes díganme si están preparados o no.
Cuando me hacen esta pregunta, porque esta pregunta surge, México antes está preparado para la democracia, México está preparado para una mujer presidenta, o sea, todo el tiempo, México está preparado, dudamos de nosotros mismos, no estamos seguros de nosotros mismos, como país. Y siempre que me hacen esta pregunta, cito aquella entrevista clásica entre Porfirio Díaz y James Krillman, cuando este famoso periodista norteamericano Krillman entrevista a Díaz ya en el ocaso de su gobierno, y le dice, oiga, usted, don Porfirio, que tantas cosas buenas hizo por México, el ferrocarril, el desarrollo económico, estabilizó, trajo paz a los territorios, etcétera. ¿Por qué no trajo democracia también a su país? ¿Por qué no impulsó un tránsito democrático? ¿Por qué no propició elecciones libres, competidas, etcétera? Y Porfirio Díaz le dijo a Krillman, es que los mexicanos no están preparados. Pero eso fue en 1910. 100 años después seguimos sin estar preparados. Caray. Colombia pudo. ¿Es mejor Colombia que nosotros? Chile pudo. ¿Es mejor Chile que nosotros? Europa, sí, dice. Sí. Sí. Yo digo que nosotros somos igual de capaces que los chilenos. Yo digo que nosotros somos igual de capaces que los colombianos. Tenemos que esforzarnos y tenemos que invertir en justicia. Y tenemos que prepararnos. No es que seamos buenos porque nacimos buenos. Eso en ningún país del mundo pasa. Pero podemos prepararnos. Ahora, esto también es mucho un asunto de práctica y de instituciones. ¿Quién nace sabiendo nadar? Pues nadie. ¿Cómo aprendes a nadar? Pues chanta a la alberca. Aquí no hay clases teóricas que valgan. Sí, pueden venir los chilenos y explicarnos cómo lo hicieron allá y que crearon el MP. Y bueno, está bien. Aquí hay que hacerlo. ¿Cómo se aprende a ser demócrata? Viviendo en democracia también. Sí, uno pudo haber leído a Sartori, a Robert Dahl, a Schumpeter. Bueno, está muy bien. Pero la democracia se tiene que vivir. Y la nueva justicia penal se tendrá que ir viviendo también. Y va a haber curva de aprendizaje. Eso de entrada se los digo, ¿eh? El que diga el día 1, ya estoy listo y preparado, ya soy... ¿no? Hay una curva de aprendizaje. En otro libro sobre juicios orales, nosotros medimos la curva de aprendizaje en Chile. Por ejemplo, el primer año las audiencias duraban en promedio 6 horas y media. 2 años después duraban 4 horas. ¿Por qué? Pues porque todos habían aprendido. Todos habían aprendido. Le bajaron un 40% al tiempo de duración de las audiencias. Se pudieron procesar más audiencias en menos tiempo, con más eficacia. Y este es un dato importante. Otra pregunta de Gabriel Alvarado dice si se tiene una estimación de cuánto nos va a costar la implementación. Esta pregunta es buenísima. Porque es el gran fantasma que asusan los enemigos de la reforma. No hay dinero. No hay dinero y esta reforma cuesta. Por ejemplo, recuerdo que en un evento muy importante que hubo, uno de los entonces consejeros de la Judicatura Federal, enfrente del presidente de la República, del secretario de Hacienda, del presidente de la Corte, del procurador, etcétera, hizo un discurso y dijo, la reforma penal nos va a costar 20,000 millones de pesos. 20,000 millones de pesos, dijo. Y entonces yo vi cómo el presidente de la República volteó a ver a su secretario de Hacienda, al que tenía, era Agustín Carstens todavía en ese entonces, y le dijo, ¿qué hubo? Y Agustín dijo, pues no hay 20,000 millones, ¿de dónde? Yo creo, y lo digo con gran respeto porque además es mi amigo, que este consejero cometió una grave imprudencia. ¿Por qué? Primero, ¿de dónde sacas la cifra? Segundo, no aclaró 20,000 millones, ¿qué? ¿Cada año? ¿El primer año? ¿Los primeros 50 años? 20,000 millones. ¿De dónde sacó este estimado? Al día de hoy, prácticamente, que yo sepa, no hay ningún cálculo de cuánto nos va a costar a todos. ¿Cuánto nos va a costar a todos? Chihuahua, los 3 primeros años, esto sí debo decírselos con toda responsabilidad, gastó 1,600 millones de pesos. 1,600 millones de pesos. Es un dato... Caray, de un año para otro ya se duplica esto. No puede uno estar al día, ¿verdad? Anselmo Palacio me pregunta qué presupuesto debe asignarse para blindar a la población del narcotraficante. Pues, ¿qué presupuesto? Pues yo diría que todo el que tengamos, ¿no? Todo el que esté disponible para que no se puedan comprar voluntades de servidores públicos, etcétera, etcétera.
En el artículo 21, una pregunta sin nombre dice, leí algo de la Corte Penal Internacional y no entiendo bien qué tiene que ver, ¿nos podrá explicar? Bueno, pues lo pusieron ahí, ¿no? Lo de la Corte Penal Internacional. Lo pusieron ahí de forma no muy... Bueno, lo hemos criticado, ¿no? Lo de la Corte Penal Internacional no tiene ni pies ni cabeza. Una jurisdicción de una Corte Internacional no se puede aceptar caso por caso. O uno acepta la jurisdicción o no la acepta. No puede ser en este caso sí y en este no. Y dos, si la aceptas, nunca la dejas a consideración de órganos políticos. El 21 dice, el presidente de la República con autorización del Senado, caso por caso. ¿Cómo? Espérame. Caso por caso, un órgano deliberativo de carácter político como el Senado, que va a estar haciendo cálculos partidistas naturalmente, como es su naturaleza, creo que no fue una reforma bien lograda desde mi punto de vista. ¿Cree usted que solo abatiendo la impunidad, dice Rogelio González Rodríguez, ya no tendremos una sociedad con delitos, no comienza la ética cívica desde la infancia? Bueno, yo creo que hay que trabajar en 2 puntos. A ver, esto también es una pregunta que me hacen con frecuencia. Dicen, es que el problema es la educación. Bueno, sí, de acuerdo, el problema es la educación. Y el problema es que los salarios son muy bajos. Bueno, sí, también. Pero creo que tenemos que trabajar paralelamente, porque si solo apostamos a la educación, pues nos vamos a tardar un poco. Digo, yo soy profesor y por eso los digo. Si empezáramos hoy, suponiendo que hoy ya tuviéramos escuelas de calidad, no las tenemos. Suponiendo que nos pudiéramos deshacer de un sindicato mafioso, todo esto que ya sabemos que algún día tendremos que hacer, tendremos que terminar con estas mafias para tener una buena educación. Bueno, supongan que lo logramos hoy y nuestros niños ya empiezan con unas super escuelas hoy, la primaria. ¿Cuánto se tardarán en formar esas generaciones? 20 años. ¿País puede esperar 20 años? No. Entonces, ¿hay que apostar a la educación? Sí. Pero no solo a la educación. Hay que apostar también a generar una institucionalidad mucho más efectiva que la que hoy, tenemos. La transición al nuevo sistema, ¿cuánto duraría? Es una gran pregunta. La reforma tiene una serie de transitorios que son bastante complicados, desde mi punto de vista. El transitorio general es de 8 años. Perdón, corrijo y subrayo. Hasta 8 años. Hasta 8 años. Quiere decir que el 19 de junio del año 2016 el sistema tendrá que estar funcionando en toda la República. Entra en vigor al día siguiente y de ahí 8 años, ¿no? Pero también contiene, creo que es el transitorio cuarto, una disposición de acuerdo con la cual los jueces de vigilancia o penitenciaria o de ejecución de penas o como se le quiera llamar, tienen que estar funcionando a los 3 años de la entrada en vigor. Los 3 años de la entrada en vigor se cumplen el 19 de junio de 2011. Y el transitorio no distingue entre jueces federales y jueces locales. Dice, todos los jueces que se van a encargar de revisar el asunto penitenciario, ejecución y todo, tienen que estar ya funcionando el 19 de junio. Entonces ahí hay un reto, creo yo, importante, porque hasta donde yo sé, pues prácticamente no ha habido reformas legislativas ya para atender eso, no sé en los estados. En la federación, ¿para qué les digo? O sea, y con un añadido, en la federación el periodo ordinario del Congreso de la Unión se termina el 30 de abril, ¿eh? O sea, ni siquiera tenemos hasta junio. Tenemos hasta el 30 de abril para sacar una reforma legislativa. Un juez, y ya me han dicho que el Consejo de la Judicatura va a sacar acuerdos para darle competencia a jueces de ejecución si no se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Un juez que surte su competencia con base en un acuerdo administrativo es constitucionalmente muy endeble, ¿eh? Muy endeble. La competencia judicial se fija por ley, artículo 17. Lo advierto porque los legisladores parece que están, ¿no? Ya ve que le decía Marta Camarena, vamos a hablar a los legisladores, pues háblenle ya. Hable ya, porque esto urge, saliendo de aquí, háblele ahorita mismo. Esto urge. Carmen Palafox dice, Carmen Palafox, ¿qué opino de la función del ejército en funciones de policía? Peligrosísimo. Peligrosísimo. Y bueno, lo tengo que decir porque no me aguanto las ganas. Inconstitucional. Para mí, inconstitucional. ¿Por qué? Lean el artículo 21. El artículo 21 de la Constitución dice,
Las instituciones encargadas de seguridad pública serán de carácter civil. Así dice el 21. Por un lado. Por otro lado, quienes no usan argumentos jurídicos sino prácticos dicen, pero es que sirve, el ejército sirve, ya está agarrado. Sí, pero ¿a qué costo? A una señora que vivía en un fraccionamiento muy lujoso de Morelos, le habló su mamá a la 1 de la mañana diciéndole que tenía un problema de salud muy grave, que fuera a atenderla porque se estaba ahogando. Salió de su casa y coincidió con un operativo para agarrar a un capo y le metieron 63 balazos en el cuerpo. Una señora de 60 años. 63 balazos. A un señor que iba a trabajar a las 4:30 de la madrugada a una tortillería, iba de su casa al trabajo en una tortillería, también en Cuernavaca, le metieron 60 balazos los efectivos de la Marina. Saca la recomendación la CNDH por homicidio, evidentemente en 2 casos. La Marina dice, no te las acepto, son costos que hay que pagar. Espérenme. Voy de acuerdo a una bala perdida, que a lo mejor, bueno, y ni siquiera eso, pues, pero, digamos. Pero 60 balazos, es que no se detuvo en el retén. No se detuvo en el retén. Háganme usted favor, eso que es una pena de muerte automática. Bueno, pues no te detienes en el retén, pues te tiran a las llantas o te interceptan o te vas pasando y te dicen groserías. Bueno, pues no te meten 60 balazos en el cuerpo. Y todavía no acepta. Y bueno, ya finalmente la aceptó por la presión de opinión. ¿Qué opino de la figura del derecho penal del enemigo defendida por Klaus Roxen? Bueno, estando aquí penalistas tan insignes, no me atreveré yo a decir nada más que me parece, sin ser penalista y desde afuera, una mixtificación impresionante. Impresionante. Porque si no entiendo mal, esta teoría dice, hay ciudadanos, y para ellos es el derecho penal, y hay enemigos. Y a los enemigos hay que exterminar. Bueno, oiga, ¿y quién fija la raya, no? ¿Quién dice este sí y este no? O sea, es bastante complicado. Bueno, yo creo que ¿qué son y para qué sirven los juicios orales? Dice José Manuel. Exacto, que cómpremele. ¿Qué le falta al sistema de procuración de justicia hacia los juicios orales? Nidia Cervera. Pues todo, ¿no? Ahí los MPs la van a tener difícil. A ver, rápido, ya voy a contestar 1 o 2 más porque viene el plato fuerte de la jornada, que es la conferencia de mi maestro. A ver, me quedo con esta, como última. Gabriel Alvarado, ¿qué beneficios se esperan? ¿Qué veremos cuando la reforma esté en marcha? En el libro hice una lista de los cambios que veremos. Son 6 fundamentalmente. Primero, ¿qué esperaría yo que se produjera a partir de la reforma? Primero, una revisión integral de los códigos penales, por mandato del principio de proporcional 22. Nuestro derecho penal sustantivo tiene que cambiar también. Es obligatorio que cambie. Hoy nuestros códigos penales, ustedes lo saben, no obedecen al principio de proporcionalidad. 2, mejora de nuestras corporaciones policíacas, por mandato del 21. ¿Por qué? El 21 dice, todos los policías tienen que tener sus datos en una base de datos para poder ingresar o permanecer en la corporación y tienen que haber pasado un sistema de homologación policíaca. Hay un modelo policíaco, no como ahora que no nombran a quien sea, los capacitan durante una semana o ni los capaciten, ahí va, ¿no? Ahí está tu arma y tu placa y si acaso. Tiene la reforma la base para mejorar a nuestra policía. 3, se traslada el peso del procedimiento penal. Hay una traslación de peso desde nuestro MP. Hoy buena parte de nuestro proceso penal descansa en la tarea del MP y en lo que hace el MP, para bien o para mal. Pero ahí está. Y el nuevo sistema lo traslada a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, a través de 3 figuras o de 3 momentos procesales. Jueces de control, juicio oral, en donde se dice todo lo que cuente dentro del juicio tiene que estar ventilado en la audiencia, y 3 jueces de ejecución. Se le da un peso específico mucho más significativo a los jueces.
Otro beneficio muy importante tiene que ver con la defensa. Me parece que se elevará la calidad de la defensa por dos lados. Defensa particular, al exigir que todos los que litigan en materia penal sean abogados. Ese es el término que usa la reforma. Ahí hay una discusión que ha puesto en la mesa con gran inteligencia Héctor Fixfierro. Héctor alguna vez nos preguntó a varios de nosotros, oigan, ¿y qué entienden ustedes por abogado? A nosotros los investigadores nos preguntó, ¿y qué entienden por abogado? Pensando que nosotros sabíamos, ¿verdad? ¿Abogado es licenciado en Derecho? ¿No? ¿Abogado es litigante? ¿Abogado es quien tiene cédula? No está tan fácil y les voy a decir por qué. Si nosotros decimos abogado es igual a licenciado en Derecho, creo que estaríamos teniendo un pequeño problema de orden práctico, que es el siguiente, no elevaríamos la calidad del litigio penal. ¿Por qué? Nosotros aquí en la UNAM hemos hecho un estudio de las facultades y escuelas de Derecho que hay en México. Hay 1000, en números cerrados, un poquito, 1060 más o menos. Y hemos detectado, aquí en el DF, no sé qué pasa en otras entidades, aquí en el DF hemos detectado universidades, entre comillas, que dan el título de licenciado en Derecho en 2 años. Yendo viernes en la tarde, sábado en la mañana. Sin examen profesional, sin tesis, bueno, eso es evidente. Pero en un caso detectamos, revisando la currícula de estos centros universitarios, que como materia obligatoria no figuraba Derecho Procesal Penal. Era optativa. Pregunto, ¿alguien que no cursó en licenciatura, Derecho Procesal Penal, será cargo de una defensa técnica de calidad? Ahí tenemos un problema. ¿Qué se entiende por abogado? No es una pregunta teórica, no es algo retórico, simplemente. Y la última ventaja que señalaría yo, bueno, las dos últimas ventajas. Primera, con el nuevo sistema vamos a tener mucha mayor publicidad. Le vamos a arrojar luz al sistema penal. Y la luz, lo dijo el gran juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Louis Brandeis, la luz del sol es el mejor detergente que existe. Si vamos a luchar contra la corrupción, hay que arrojar luz sobre el sistema penal. Y la última ventaja es que es un sistema que, aunque ustedes no lo crean, tiene la gran virtud de la retroalimentación. Es decir, podemos aprender conforme vamos avanzando. Yo no sé si Chihuahua lo hizo bien o mal, pero estoy seguro que estamos aprendiendo de Chihuahua. Yo no sé si Zacatecas hizo bien o mal su código, pero tenemos el código de Zacatecas para saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer en el DF. Y así sucesivamente. Yo no sé si los ministeriales de Chihuahua son buenos o malos, si están bien o mal capacitados, pero sí sé que PGR podría aprender de la experiencia de Chihuahua. Yo no sé si en Oaxaca lo hicieron bien o mal, o los jueces son buenos o malos, pero los jueces del DF podrían aprender de Oaxaca, los de Tabasco podrían aprender también. Es decir, es un sistema que está pensado para la retroalimentación y para la corrección de errores. Y eso es mucho más nutritivo y mucho más sano institucionalmente que tener un sistema inmóvil, opaco, corrupto, ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces, con todos sus defectos, yo los invito a que se hagan cargo del enorme reto y vean esta reforma de buena fe como un paso adelante, un paso no suficiente, pero sí un paso necesario en la dirección correcta. Gracias nuevamente por su atención. Muy bien, pues sin duda la universidad es el mejor espacio académico para discutir este tipo de temas trascendentales para nuestro país y para el ejercicio profesional, ¿verdad?, de todos nosotros. Queremos comentarles que este evento se está transmitiendo en vivo a través de Internet y por lo tanto no dudo que existan muchas personas que no estando aquí están interesados de este tema y están siguiéndolo con puntualidad. Queremos agradecer profundamente al doctor Carbonell Sánchez, desde luego sus siempre generosos conocimientos que nos brinda, y pues el tiempo apremia, como él mismo señaló, hay muchas preguntas, hay mucho más que comentar de todo esto, pero agradecemos el espacio, agradecemos sus generosos comentarios, su generosa aportación en esta conferencia, y quiero, a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados
y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entregarle, doctor, este reconocimiento por su brillante participación. Lo firma el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la licenciada Marta Camarena Reyes, presidenta de la Federación, con nuestro agradecimiento.